ve? A ver, ¿se ve, por favor, para continuar? ¿Se aprecia la pantalla? Ya, listo. Gracias, Yanela. Gracias, gracias. Ya. Bien, hoy ya tenemos el tema de técnicas de lectura 1. Mira, lo que vamos a hacer en este primer bloque es identificar primero el tema. Se dice de que antes de cualquier cosa debemos identificar el asunto o materia del cual se trata, una breve frase nominal, 2 o 3 palabras. Usualmente es así, ¿no? Usualmente, pero hay temas en que admiten más palabras. Por ejemplo, si decimos, ¿el texto de qué te habla? De la independencia del Perú, y hay más de 3 palabras, ¿no es cierto? O en el caso, por ejemplo, la dimisión del presidente Castillo, ese es el tema. Hay más palabras, ¿ya? Pero lo usual es que sea en 2 o 3 palabras. Por ejemplo, si leemos rápidamente para identificar el tema, tenemos que leer someramente, ¿no? Someramente, porque el tema es una breve frase nominal que enuncia, presenta el asunto de manera general, no especifica, no afirma nada en particular, simplemente enuncia. Entonces acá, leyendo rápidamente el texto, ustedes se puedan dar cuenta que el tema es simplemente, ¿de qué te habla el texto? ¿De qué o de quién? De los Dayak. Ahora, luego, ¿qué tienes que hacer? Hallar la idea principal, no el título, porque el título es lo que se deriva de la idea principal. ¿Y qué cosa es la idea principal? Una oración con verbo conjugado. Si yo me doy cuenta ahí de que lo que se está hablando es acerca de una costumbre, ¿no? Un rito, ¿no? Una característica de ese pueblo de los Ayas, ¿no? Me dicen que los Dayak cazan cabezas para obtener prestigio, ¿no? Para obtener prestigio en la tribu, para poder casarse, etcétera, etcétera. Oración con verbo conjugado, ahí está. Si entonces la idea principal es esto, ¿qué tipo de título podría ser? Entonces el título sería evidentemente los Dayak y las cabezas trofeo, ¿está bien? De eso te habla, ¿no es cierto? El texto. ¿Y qué tipo de texto sería? Un texto de carácter centrado, ¿no? Centrado, ¿no? Claro, ¿no? Cuantas más cabezas haya cazado, el hombre tendrá un mayor prestigio. Ahí está. Está centrada la idea principal. ¿Te das cuenta? Otro ejemplito. Voy a hacer 2 y después ya doy unos minutos para que tú lo hagas, ¿ya? Por ejemplo, acá. Leo también rápidamente, ¿no es cierto? ¿Y de qué me habla el texto? ¿De qué me habla? Me dice la materia, ¿cierto? El texto es la materia. Pero ¿qué dice? ¿Qué afirma? Para hallar la idea principal me pregunto, ¿qué dice? ¿Qué afirma el autor fundamentalmente de la materia? Entonces escribe una oración con verbo conjugado. La materia solo existe, verbo conjugado, oración con verbo conjugado, en movimiento y se manifiesta y revela a través de él. Aquí está la idea principal. Hasta acá. Todo eso es la idea principal. ¿Correcto? Pero no solamente eso. ¿Por qué se dice esto? Acá se da una explicación, ¿no es cierto? Y en la última línea dice, el movimiento es, por lo tanto, conector consecutivo, la forma de existencia de la materia, su propiedad inherente, ¿sí o no? Propia, el movimiento. Entonces, el título sería de la idea principal, el movimiento de la materia, ¿no es cierto? El movimiento como una cualidad inherente, propia de la materia. ¿Qué tipo de texto es? Ya el autor mencionó al inicio y no contento con esto, lo vuelve a repetir de una manera distinta al final. ¿Está bien? Pero es lo mismo. ¿Qué tipo de texto es por la ubicación de la idea principal? Cuando está al inicio o al final, lo vimos en una clase, encuadrado, ¿no? Texto encuadrado. ¿Listo?
Muy bien. Vamos a bajar un poquito la 3 y yo quiero que hagan la misma operación, ¿ya? Evidentemente te doy unos minutitos, ¿no? Para el texto 3, ¿ya? Me van poniendo en el chat, en privado, primero el tema, ¿ya? Vayamos al tema. Vayamos por partes, como se dice, por partes y cucharadas. Vayamos al tema primero. ¿Cuál sería el tema? ¿Ya? Estoy viendo el chat. La IP es la idea principal. O sea, es la oración más importante del texto. Es lo que, es la afirmación más importante porque es lo que se dice del tema, fundamentalmente. A ver, ¿cuál es el tema? Bien, ¿cuál es el tema? La teoría heliocéntrica, Kepler, Galileo Galilei, Newton, la ley de gravitación universal. ¿Cuál es el tema? A ver, ¿de qué más se habla en el texto? A ver, no pone nadie todavía. ¿Cuál es el tema? A ver, avancemos. ¿No hay propuestas? ¿Cuál es el tema? Bien, avancemos. El tema está hacia el medio, ¿no? El tema es Isaac Newton y la ley de gravitación universal. Claro, acá te presentan un contexto histórico, ¿está bien? Hay un debate, un cuestionamiento, una controversia.
En este contexto entró a tallar Isaac Newton, quien combinó las leyes del movimiento de Kepler y de la inercia de Galileo para obtener la ley de gravitación universal. Y a partir de ahí, 2 puntos, es que se habla de esa ley, ¿no es cierto? Esta ley, ¿no es cierto? Hasta que se publica finalmente, ¿no? De su obra, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Isaac Newton y la ley de gravitación universal. ¿Cuál será la idea principal? Anota ahí. Isaac Newton combinó las leyes del movimiento de Kepler y de las inercias de Galileo para obtener la ley de gravitación universal. Como está hacia el medio del texto, ¿qué tipo de texto es? Centrado. El título se deriva de la idea principal, o sea, es como una síntesis, como un resumen. El título, recuerda, o tema central, es una síntesis de la idea principal. El establecimiento de la ley universal de gravitación de Newton, ¿no? Cómo estableció su ley Newton a partir de los trabajos anteriores de Kepler, Galileo Galilei, y también, evidentemente, la teoría heliocéntrica, que vendría a ser la teoría copernicana, ¿no? Nicolás Copérnico fue la que planteó, ¿no? ¿Cierto? Bien. A ver si en el siguiente texto encuentro una mayor participación. Ya, es un texto pequeño. A ver, ¿cuál sería el tema ahí? Estoy esperando el tema, por favor, en el chat. El tema del texto. Muy bien. Pero lo que me ofreces aquí, les gracias, pero ya sería como el título. Date cuenta, porque la idea principal, o sea, el tema tiene que ser más escueto. Acá sería simplemente así, mira. Las ciencias y su obstáculo. Las ciencias y su obstáculo, ¿no? O la ciencia, no la ciencia, sino la ciencia, ¿no? La ciencia. La ciencia y su obstáculo. Así sería. La ciencia y su obstáculo. Porque mira, si bien es cierto que te presentan 2 tipos de textos, económicos e ideológicos, pero se dice el más reconocido es del carácter de la intolerancia. Y nuevamente, y después ahí se menciona, mira, dogmatismo, dogmatismo, dogmatismo. Entonces, la idea principal sería: con todo, el dogmatismo intolerante es uno de los principales obstáculos para la ciencia. Claro, ¿no? O sea, privilegia un tipo de
obstáculo, el dogmatismo intolerante. Y si esto es así, si esta es la idea principal, entonces el título sería el dogmatismo, dos puntos, obstáculo para la ciencia. ¿Está bien? Podría ser un título. ¿Ya? ¿Qué tipo de texto es? Como está fragmentando en dos partes el texto también, sería un texto de carácter centrado, ¿no? Aquí está. Está fragmentando en dos partes el texto. ¿Bien? Muy bien. Vamos al texto 5. Ahí está. Espero el tema. A ver, ¿cuál sería el tema? Alguien que me tipee el tema. Claro, el alfabeto. Para llegar a la idea principal, por favor, me pregunto, ¿qué dice, qué afirma el autor fundamentalmente del alfabeto? ¿Qué dice fundamentalmente? ¿Qué dice? El triunfo del alfabeto sobre los demás sistemas de escritura. Claro, habla sobre esa milagros, esa preeminencia, ¿no? Esa predominancia. Claro, el predominio, ¿no? El predominio. El alfabeto es el sistema de escritura más reciente, el de más alto desarrollo y el más conveniente y el más fácilmente adaptable, porque habla de su sencillez. Claro, Aquiles, claro, la sencillez. El título entonces que recoge ese enunciado sería la superioridad del alfabeto, ¿no? El triunfo, ¿no es cierto? Claro, el predominio. Muy bien, se puede explicar de diferentes maneras, pero ahí lo tiene Aquiles, ¿no? Muy bien. Aquiles y Milagro, ¿no? Milagros. Muy bien, gracias. ¿Ah? Y evidentemente, como está al inicio, es un tipo de texto, ¿no? Perdón, está al inicio y se vuelve a repetir, ¿no? Es esta sencillez, esta adaptabilidad y adecuación lo que ha asegurado el triunfo del alfabeto sobre los demás sistemas de escritura. Es un texto encuadrado también, ¿no? Se presenta, pero se refuerza en la parte final. Claro, muy bien, muy bien. Listo. Texto 6. Texto 6.
Listo. A ver, espero en el chat a ver cuál es el tema. ¿Cuál es el tema del texto? Ajá. Claro, Aquiles creo. Sí, gracias Aquiles por tu comentario. Claro. Mauricio, claro. Ahí, el tema, ¿no? El tema es el hombre y su pensamiento, ¿no? El hombre y su pensamiento, ¿no? Lo que piensa el hombre, mira cómo es, lo que piensa el hombre esto, lo que piensa el hombre lo otro, lo que piensa el hombre lo otro, lo que piensa el hombre. Y después cambia, es el poder que distingue al hombre. Es el poder qué? El poder de su pensamiento, pues. Por el poder del pensamiento, todo está en la mente y en su pensamiento, ¿no? El hombre y su pensamiento, ya. Si ese es el tema, ¿qué dice? ¿Qué afirma el autor de el pensamiento? Bueno, el poder del pensamiento del hombre determina la forma de su existencia. Bien para mal, bien para el bien, ¿no es cierto? Para bien o para mal, pero lo determina, ¿no es cierto? Puede hacer en un glorioso destino o un proscrito vagabundo, ¿no? Claro, cómo repercute, gracias Aquiles, cómo repercute, ¿no? El pensamiento en el accionar del hombre, en su existencia en sí. Claro, es dicho de otra manera, se puede decir de otra manera, claro, ¿no? Por eso lo estoy aceptando. Perfecto, muy bien, lo tienes. El título, entonces, ¿cuál sería? El título, si esa es la idea principal, si eso es lo que me estás poniendo en el chat, el poder del pensamiento del hombre, ¿no? El poder del pensamiento. El tema simplemente es eso, ¿no? Enuncia, el poder, el hombre y su pensamiento. ¿Ya? ¿Qué dice? Que el poder de pensamiento determina la forma de su existencia, la forma que va a adquirir su vida. El poder de pensamiento en el hombre, ¿no? ¿Cómo influye? ¿Qué tipo de texto es? Por la ubicación de la idea principal, es un texto paralelo. Está a lo largo del texto. No está en la primera parte, en la segunda, en la mitad, al final, no. Está en todo, está diluido, ¿no es cierto? Tal como lo hemos elaborado, no está. Lo hemos puesto en nuestras propias palabras, pero nos hemos hecho cargo de lo que el autor me ha querido. Eso me ha querido expresar. Eso es comprensión de lectura, ¿no? Muy bien. Texto 7. A ver. Ya. Texto 7 es el último y ya entramos propiamente a comprensión de lectura. ¿Ya? Listo. A ver. Texto 7. Veo en el chat cuál es el tema. ¿Cuál es el tema? Muy bien, aquí les me ha puesto en el chat la sonrisa. Muy bien. Ya, gracias Gabriela también. Claro, la sonrisa. Ahí te habla el tema es la sonrisa. Ya. Ahora, para allá la idea principal, tú dices, ¿qué te preguntas, no? ¿Qué afirma? ¿Qué dice fundamentalmente el autor de la sonrisa? A ver, ¿cuál sería la idea principal ahí? ¿Cuál sería la idea principal? Porque hay ideas secundarias, te das cuenta, hay ideas secundarias que te dan aspectos, detalles de la sonrisa, pero ¿qué dice fundamentalmente? ¿Ah? ¿Para qué redactó el autor este texto? ¿Qué te quiere comunicar a ti, joven alumno, lector, en este caso el lector, el autor, ¿no? A ver si me lo pones en el chat. A ver, una oración con verbo conjugado, ¿cómo sería? Pero eso no, ese es Luis Ángel, ese es título. No, tiene que tener verbo. Una oración con verbo conjugado, así que como hemos visto, ¿no? Una oración con verbo conjugado. A ver. Esa es una idea particular, Jair. Es una de las formas primitivas, no. Eso, Aquiles, ya te acercaste ya. Lo último que me comentas, eso es, claro. Claro, de alguna manera Milagros tiene que ver, ya está más directamente, claro, involucrado, ¿no? Claro, es una clave, ¿sí o no? Es una clave. Muy bien, claro. La idea principal entonces es así, ¿no? El autor nos quiere decir que la sonrisa
Una buena sonrisa, no solamente una buena sonrisa transmite verbo conjugado. Ahí está. Una buena imagen. Esa es idea principal. Esa es oración con verbo conjugado. ¿Te das cuenta? Ahora, si esa es la idea principal, ¿cuál sería el título, el tema central? ¿Cómo sintetizaríamos? Ahí sin verbo ya. Es una frase nominal. ¿Cómo sería? A ver. Ya. A ver. ¿Cuál sería? Si para transmitir una buena imagen necesito de una buena sonrisa, entonces, ¿qué sería? ¿Cuál sería el título? La, la qué de la sonrisa, la qué, la necesidad de la sonrisa, una buena sonrisa, la percepción de una sonrisa, no, sería la qué. Si se está poniendo ahí, claro, Milagros, claro, por supuesto, ahí Milagro me pone, profesor, la importancia de la sonrisa. Claro, pues la importancia, la relevancia también pone la universidad, ¿no? La relevancia de ¿no? Lo significativo que es la sonrisa. Claro, muy bien, chicos. Muy bien. El tipo de texto es entonces, como está al final, por lo tanto, no te olvides que es un conector consecutivo. ¿Y cuál es la función, profe? Señalar la consecuencia de aquello que se dice previamente. Estas fueron consideraciones, ¿para qué? Para que el autor llegara a una conclusión. ¿Ese qué tipo de texto es? Es un texto inductivo o también conocido como, eso lo vimos en la clase de tipo de texto por la ubicación de la idea principal, eran pequeños párrafos. Yo te dije, es lo mismo. Son esquemas mentales, nada más lo que tú tienes que seguir, ¿no? Es el esquema. Ahí está. Es un texto sintetizante o inductivo. Está al final, como una conclusión de todo aquello que el autor, ¿no? Expone. Ah, vamos al texto 1. A ver, me pregunta, la afirmación incompatible, aquella que está en contra de lo que afirma el autor, los factores que impiden el funcionamiento óptimo del sistema circulatorio producen problemas de qué tipo. Ahí está. Tercera pregunta, los trastornos que padece el hombre en esa etapa son más sutiles que los que padecen las mujeres. O sea, más sutiles quiere decir más disimulados, ¿ya? En la mujer que en el hombre. Perdón, en el hombre son más disimulados que en la mujer, dice el autor. La disminución de la libido, por favor, no es líbido, es la libido. Y la potencia sexual conducen al hombre a qué? ¿Ya? La libido es el impulso sexual en el hombre, según Sigmund Freud, ¿no? El autor del psicoanálisis. ¿Ya? Psicoanalíticamente la libido es el impulso sexual. Bueno, hablando en términos de especie, ¿no? El impulso sexual tanto en el varón como en la mujer. Y de acuerdo al texto, el vocablo paulatino es opuesto ya. El antónimo contextual de paulatino, ¿cuál es? Una precisión con respecto a este texto, chicos, por favor, atiende, por favor, un ratito, te estoy compartiendo la pantalla. En el texto acá dice, mira, la fertilidad, ya que muchos, por favor, acá, muchos, ¿ya? Hombres pueden tener hijos o incluso hasta después de los 70 años, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Hago hincapié en eso, porque ¿ya? Entonces, acá en la alternativa B de esta también es muchos, ¿ya? Muchos. Y acá, por favor, en la pregunta 3, esta es la alternativa correcta. Perdón, o sea, esta es la alternativa que debe, digamos, no está enunciada de esta manera, ¿ya? O sea, corrige ahí. No te digo que sea la respuesta, sino que corrige ahí. O sea, como está dicho acá, es lo que es correcto, ¿ya? Son dos correcciones que tenían que hacer, ¿ya? Ahora, cuando te hago esta corrección no quiere decir que esa sea la respuesta necesariamente, sino que te digo que corrijas. Listo. Dicho esto, ya podemos avanzar.
En el chat me ponen, por favor, texto 1, A, B, C, D, sin numerar, solamente las letras en mayúscula, ¿ya? Ya. A ver, Fabricio. 1, 2. La 3 verifica, la 3 y 5. Bien, Fabricio, la 3 y la 5 verifica. A ver, tenemos 2 minutos para ese texto. La 4 y la 5. No, perdón, la 3 y la 5, Fabricio. 3 y 5. Kiara, verifica la 1, 2. 1, 2, 4 y 5. ¿Ah? 1, 2, 4, 5, ya. Un minuto, un minutito, un minuto. Gracias. Milagros 1, 4. 1, 4 milagros, pero 3 aciertos. Te felicito, bien. Y bueno, ya se está venciendo el tiempo para ese texto. Listo, tiempo, gracias. ¿Ah? Bien, en la primera, ¿no? ¿Cuál es la afirmación incompatible? Bueno, compatible es decir que la etapa del climaterio masculino no guarda relación con la fertilidad. Eso es compatible, lo dice el texto. Son muchos los hombres que pueden tener hijos después de los 70 años, hice la corrección, sí, compatible. La diabetes y niveles altos de colesterol en la sangre contribuyen a la disminución de la potencia sexual, también se dice. Pero acá, los trastornos que sufre el hombre son más graves comparándolos con las mujeres, no. En el texto dice son más sutiles, ¿no? Son más sutiles, o sea, más disimulados, ¿no? Son más sutiles en el varón que en la mujer. La mujer es más molestoso, más graves. Alternativa D es la incompatible. Que los factores que impiden el funcionamiento óptimo del sistema circulatorio producen problemas, acá dice, ¿no? Los problemas de impotencia se deben a factores que impiden el funcionamiento óptimo del sistema circulatorio, o sea, problemas de impotencia, impotencia sexual. Alternativa D. ¿Listo? Los trastornos que padece el hombre en esta etapa son más sutiles que los que padecen las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué se debe? Son más sutiles, ¿por qué?
porque en el climaterio masculino la testosterona desciende gradualmente, por lo que los trastornos son más sutiles, más disimulados. O sea, ¿por qué? Por la disminución gradual de testosterona. Alternativa A. La disminución de la libido, la potencia sexual, conducen al hombre ¿a qué? Acá lo dice. La disminución de la libido y la impotencia sexual le llevan a un cuestionamiento de su virilidad. Cuestionar su virilidad. Alternativa C. Y de acuerdo al vocablo paulatino, acá dice, desde la cuarta o quinta década el hombre presenta una disminución paulatina de testosterona. Paulatina quiere decir progresiva, pausada, lenta. Entonces lo opuesto a paulatino sería lo rápido o raudo. Profesor, ¿y por qué no aceleración? Es que el antónimo de un adjetivo debe ser otro adjetivo. Aceleración, pese que me da idea de rapidez, velocidad, pero es sustantivo, ¿ya? Draconiano significa severo al sancionar, ¿no? Severo al sancionar, y drástico, riguroso en las costumbres. Era un padre drástico con sus hijos, ¿no? Riguroso, estricto, ¿ya? Entonces, secuencia correcta, por favor, D-D-A-C-A. D-D-A-C-A. Listo, nos vamos al texto 2. La mención a López Santay es ¿qué cosa? O sea, la alusión, ¿no? La referencia que se da a él es ¿qué cosa? ¿Cómo se puede calificar? El texto trata básicamente sobre ya el título, el tema central. Esto te preguntan por el tema central, el título del texto. Jiménez puede ser considerado, este personaje puede ser considerado como que se deduce, cuidadito con esta pregunta, algo que no se dice, pero se deja entender, que Jiménez inspira su trabajo artístico. ¿En qué se inspira en su trabajo Jiménez? Y desató en el texto equivale a sinonimia contextual. Sinonimia, ¿ya? Desató con qué palabra se puede reemplazar. Listo, unos minutos.
A ver, me ponen texto 2, A, B, C, D. Ya. A ver, Fabricio. Verifica la 1, 2 y 3. No, perdón. 1, 2, 4, Fabricio. Una más hubiera sido ideal. ¿Ah? 1, 2 y 4. 1, 2, 4, verifica. No, no, perdón, Fabricio, un ratito, un ratito. No, es la 1 y la 4. Sí, hiciste bien 3, Fabricio. La 1 y la 4. A ver, 2 minutos, a ver, 2 minutitos más para ese texto, 2 minutitos. Milagros. La 2 también verifica Milagros. 2 y 4. Muy bien, Milagros. 3 aciertos. 2 y 4 verifica. Gracias. Fabricio. No, la 2. No, hay dos Fabricios, ¿no? Fabricio Pérez. Fabricio, ¿es el mismo? Ah, sí. No. Fabricio, a ver. A ver, Fabricio. No. Fabricio no es la 1 y no es la 4. 1, 4. No es. Un minuto, un minuto. Gabriela. 1, 2, 4. 1, 2, 4 no son, Gabriela. Gracias. A ver, vamos a ver. Mónica, la 2, 3, 2, 3. Mónica, bien, 3 aciertos. 2 y 3 no son. Gracias. Yasmín, la 1, 2, 1, 2 también. 3 aciertos, Yasmín. Gracias. 1, 2 no es. Ya, gracias, gracias. A ver, compara, ¿ya? Bien, la mención que se hace a López Santay, date cuenta que lo ponen como un ejemplo de qué? De un premio que está bien dado, ¿no es cierto? Recibió un premio, pero los puristas protestaron, ¿no? Diciendo de que, bueno, es artesanía, no arte, ¿no? Por fortuna, el premio se mantuvo impidiendo que las fracturas en el Perú, ¿no? Los divisionismos se abrieran más, ¿no? Menospreciando la diferencia entre arte y artesanía, como si artesanía fuera algo de menos valor que el arte, ¿no? ¿No? Un hermano menor. Entonces lo hablan como una especie de alegato de que el premio estaba bien merecido, ¿no? Un alegato es una argumentación a favor de algo, claro, una postura. Una diferencia no, una diferencia es una cortesía, una amabilidad, una delicadeza, y esto no es el caso. Mucho menos un menosprecio o una protesta. Tampoco es una protesta. Los que protestaron fueron los puristas, ¿no? Te ponen ahí para que tú digas, ah, parece protestas. Ah, entonces es una protesta, marco la A. No, 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 no. Es un alegato a favor de la artesanía como arte, que no debe ser menospreciado o minusvalorado. El texto trata básicamente, bueno, en un primer momento se menciona a José Antay, pero después dice, más adelante, otro artesano, Florentino Jiménez, incorporó nuevos temas al retablo, que es una artesanía, ¿no? Del departamento de Ayacucho, o famoso también como se le conoce con el otro nombre de Cajón de San Marcos, es otro nombre para esta artesanía, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir de ahí se habla del Florentino, de su trabajo, ¿no? En qué se inspira, ¿no es verdad? Hasta el final. Entonces, el texto básicamente trata sobre la valoración artística de Florentino Jiménez, otro artesano ayacuchano. Jiménez puede ser considerado, dice que él, mira, incorporó nuevos temas al retablo, inclusive amplió la gama temática del retablo, incluso hizo miniaturas del retablo, ¿no?
¿no? Su capacidad como artista se ensancha, ¿no? Se ensancha. Entonces lo presentan a Jiménez como un innovador, ¿sí o no? En esa línea como un innovador, ¿no? En la artesanía. Se deduce que Jiménez inspira su trabajo artístico ¿en qué? En las experiencias propias y ajenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya sentado en Lurigancho, inspirada en las vivencias de sus vecinos, pero también en lo que él como artista también experimenta, ¿no es cierto? Es algo que no se dice, pero se deja entender. Y desató, dice que, bueno, la premiación a Joaquín Antay desató airadas protestas, causó, originó, motivó, alentó, irrumpió, desunió o desencadenó. Desencadenó, pues, una serie de críticas, de protestas. Secuencia correcta, entonces, es DDCCA. Repito, DDCCA. ¿Listo? Texto 3 es un fragmento de una tradición de Ricardo Palma. Lee las tradiciones de Ricardo Palma. Es el estilo palmista. Ya, ¿qué título le pondrías al texto? ¿Cuál sería el más idóneo, el más adecuado? Ramón, que era un bendito de Dios, decía, ¿qué decía Ramón, el personaje de esta tradición? Chicheñó llegó a significar qué cosa para el autor. Nuestro personaje era mantenido por la caridad pública. ¿Por qué? ¿Por qué era mantenido por la caridad pública? Y para el autor, comer pan en esta ciudad de los reyes, bueno, sabemos que a Lima se le llama ciudad de los reyes, ¿sí o no? Ya, ciudad de los reyes. Ajá. ¿Qué significa para el autor? Comer pan en esta ciudad de los reyes. Listo. A ver. Minutos. Me pones texto 3, A, B, C, D. A ver, Mónica. La 4, muy bien, Mónica. La 4 verifica. La 4, gracias. Pones texto 3, por favor. A, B, C, D. Gabriela. La 3, muy bien, Gabriela. La 3 verifica, muy bien. La 3 verifica.
Ahí vamos a dar 2 minutos, porque están llegando buenas respuestas. Milagros. Todo queda Milagros, ya queda. Dayanara, la 3 verifica, la 3 y la 5. Bien, Dayanara, 3 aciertos. 3 y 5 verifica. 2 minutos, 2 minutos. Un minuto para ese texto ya. Matías, queda Matías, muy bien, queda un minuto. ¿Quién más? ¿Quién más? Mónica, sí, queda Mónica, queda muy bien, gracias. Ya va venciendo el tiempo. Aquiles, la 1, 1, 4, uy, caray, 1, 4, 5, Aquiles, no son 1, 4, 5, gracias. Ivonne, la 4, 5, Ivonne, gracias. Melanie, la 5 y 1. María Alessandra, la 4, gracias. Tiempo, gracias. Claro, pues, texto narrativo, ¿no? Sencillo. Dice, el texto debiera titularse como, bueno, podríamos decir que es el personaje, ¿no? Pero eso es una excusa, porque más adelante Palma nos dice, ¿no? Este apodo se le aplicó posteriormente a personas de carácter benévolo y complaciente, por eso que diariamente y tratándose aún de un ministro, o sea, de un ciudadano de a pie, a un personaje prominente, se le dice, ¿no? Sí, ese hombre no tiene calzones, es un chicheñó. O sea, el relato me habla de el origen de un limeñismo, ¿no? Un vocablo, un giro en el idioma propio de Lima. Eso sería. Ramón era un bendito de Dios. Decía, ¿qué decía? En vez de decir, en su boca, en vez de decir, sí, señor, chicheñó, chicheñó. Chicheño llegó a significar una persona sumisa, de carácter benévolo y complaciente, ¿no? De repente hacía caso a todo lo que le decían, obedecía a lo que le mandaban, etcétera, ¿no? Y la gente abusaba, ¿no? De eso. Nuestro personaje era mantenido por la caridad pública, ¿por qué? Porque era física y mentalmente limitado. Es como una conclusión que llegamos, ¿no? No se dice, ¿no? Pero se deja entender. Era limitado no solamente en tartamudez, sino también en entendimiento, ¿no? Pocas palabras, ¿no? Porque era justamente como un minusválido, un deficiente mental, ¿no? Podríamos decir, es un deficiente mental. Claro. Y para el autor, comer pan en esta ciudad, bueno, el pan es un alimento diario, ¿no? Entonces Palma dice, comía pan en esta ciudad de los Reyes, quiere decir, en otras palabras, que Ramoncito vivía en Lima, ¿no? Vivía en Lima, era habitante de Lima. Secuencia correcta entonces sería D, D, C, A, B. D, D, C, A, B. Listo, pasamos al texto 4. A lo largo del texto, el autor asume qué actitud, qué tipo de actitud. En sentido estricto, los planteamientos de Maquiavelo, ¿qué? ¿Cómo se pueden calificar sus planteamientos? En el texto se insinúa que Maquiavelo estructuró su doctrina en base a qué? Se insinúa. No se dice directamente, pero se insinúa. Citar ejemplos tomados del pasado no supone qué cosa. Y Maquiavelo hacía de la historia, ¿qué cosa hacía de la historia Maquiavelo? Nicolás Maquiavelo, ¿no? El autor del Príncipe, ¿no? Un tratado de poder político, ¿no? Bien conocido, el Príncipe. A ver, vamos a ver.
Pones texto 4 ABC. A ver, Milagros. ¿Todo correcto, Milagros? Todo correcto. Muy bien. A ver, damos un par de minutos, pues, porque ya hay una alumna que lo ha hecho todo bien, ¿no? Un par de minutos también, por favor. Ya, no, gracias a ti, Milagros. Gracias a ti. A ver, María Alessandra. La 4, muy bien, María Alessandra, la 4 verifica. Un minuto, muy bien, María Alessandra. A ver, la 4, ¿qué pasó ahí? Sí, es correcto, es correcto. Es correcto, María Alessandra, muy bien. Listo, va venciendo el tiempo. Ya, bien, bien. Acá evidentemente, desde el inicio, ¿no? Vemos la actitud del autor, ¿no? La indiferencia de Maquiavelo por la moralidad ha sido presentada a veces como ejemplo de imparcialidad científica, pero tal juicio resulta excesivo, o sea que está cuestionándose o no, está controvirtiendo la valoración que se hace del pensamiento de Maquiavelo. Entonces el autor asume una actitud cuestionadora, claro, alternativa D. En sentido distinto, los planteamientos de Maquiavelo no son imparciales, por lo tanto, ni científicos, ¿no? Claro, para nada son científicos, ¿no? ¿Sí? No puede calificarse de científico en sentido propio el pensamiento de Maquiavelo. Alternativa B.
En el texto se insinúa que Maquiavelo estructuró su doctrina en base a qué. Dice, no le interesaba sino un fin, el poder político, y era indiferente a todo lo demás. Entonces, ¿qué se insinúa? Que su doctrina se basa en el poder político estatal, ¿no? De ahí que escribió su obra El Príncipe, pues, ¿no? Que es un tratado de política. De citar ejemplos tomados del pasado no supone qué cosa. Sus ejemplos son tomados del pasado, pero utilizaba la historia para dar ejemplos o apoyar una conclusión, sin referencia alguna a la historia. O sea que en ciertos sentidos es ahistórico. O sea, no está tan apegado a la disciplina histórica. Entonces, citar ejemplos tomados del pasado no supone adoptar el método científico, el método histórico, por supuesto, alternativa A. Y Maquiavelo hacía de la historia, ¿qué cosa? Un elemento de su argumentación, pues apelaba a la historia, pero sin ser estrictamente, ¿no? El método científico, el método histórico, perdón. La D, alternativa D, B, D, A, B. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos al texto 5. Ahí está. Me preguntan en el texto 5, ratito, acá. ¿Cuál de las siguientes palabras podría reemplazar apropiadamente el término ciega? ¿Ya? Sinonimia contextual, ciega, ¿qué significa en el texto? ¿Cuál de las siguientes expresiones resume mejor el texto leído? Mira, cuando vienen este tipo de preguntas, usualmente el texto es por la ubicación de la idea principal paralelo. O sea, no está la idea principal al principio, al centro, al final, sino a lo largo de toda la lectura. O sea, tiene que ser, mira, escoge un enunciado que resuma todo esto, ¿ya? O sea, tienes que encontrar ese resumen, esa síntesis, ¿ya? Ahora, pregunta de hipótesis. Si la tuberculosis fuera una enfermedad relativamente nueva, que en el texto se supone que no, que ya es antigua, pero si fuera nueva, ¿qué? Si se perdiera la lucha contra el reloj, que es una frase que el autor menciona, si se perdiera esa, ¿no? Hay una lucha contra el reloj, pero si se perdiera esa lucha, esa batalla, entonces, ¿qué? ¿Qué pasaría con el pensamiento del autor? ¿Cuál es el tema central? El título, tema. O sea, recuerda que el tema central va acorde con esta pregunta de acá, con la idea principal, como hemos visto en el primer bloque. ¿Listo? Unos minutos.
Ya. A ver, Luis Ángel. Luis Ángel no está completo. Pones texto 5, por favor, y completo. No. María Alessandra, ya, esa es la forma correcta. La última, muy bien, María Alessandra. La última verifica, muy bien, en tiempo y en precisión. Ya, 2 minutos, damos 2 minutos. 2 minutos. A ver, María Alessandra, corrige la última. Bien. María Alessandra, sí, es correcto, María Alessandra. 2 minutos, por favor, 2 minutos para ese texto, ya es una alumna que lo ha hecho bien. Mónica, verifica la 1, 3, 1, 3, muy bien, Mónica, 1 y 3, 2 minutos, Mónica, muy bien, 3 aciertos, 1, 3, a ver. Yanela, verifica la 2, 3, 2, 3, muy bien, Yanela, 3 aciertos, verifica, 2, 3, gracias. Luis Ángel, verifica la 1, 3, 1, 3, 5, Luis, gracias. Fabricio, 1, 2, 5, 1, perdón, 1, 3, 5, Fabricio, 1, 3, 5, gracias. Ivonne, la 2, la 2 y la 4, muy bien, Ivonne, 2, 4, un minuto, buenas respuestas. La 2 y 4, ¿no, Ivonne? Sí, 2 y 4. Un minuto. Dayanara, correcto. En la 3 y 4, no es Dayanara, gracias. Milagros, la 2, la 4, la 4, la 4, la 4. Mónica, la 1, Gabriela, la 2, no, la 3, Gabriela, bien. Y tiempo, gracias. Muy bien, buenas respuestas. A ver, coteja. Efectivamente, pues, ¿no? ¿Cuál de las 7 palabras podría reemplazar rápidamente el término siega? La siega es la cosecha de los cereales, ¿no? Cuando se corta con la hoz la espiga de los cereales. Entonces, cortar. Entonces, vidas, pero la tuberculosis ciega vidas, o sea que las destruye, pues, las destruye. Alternativa C. El texto se habla sobre esa amenaza que pende sobre la humanidad, la tuberculosis, ¿no? Que devasta, que ciega vidas, ¿no? Pero hacia el medio del texto dice el autor, no obstante, hay esperanzas en esa lucha contra el reloj, ¿no? Se ha trazado una estrategia, ¿no? Para combatir este flagelo. Dicha estrategia es la quimioterapia de corta duración, la medicación antituberculosa en la combinación, la dosis y el tiempo precisos. Entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones resume mejor el texto? Que pese a los avances de la ciencia, ¿no? Tras 10 años, dice ahí, tras una década, ¿no? De lucha, la tuberculosis sigue siendo una grave amenaza para la humanidad, pero hay esperanzas de derrotarla mediante una nueva estrategia que se está aplicando. Alternativa C también. Si la tuberculosis fuera una enfermedad relativamente nueva, entonces no se habría podido desarrollar una estrategia esperanzadora, pues porque si es nueva, imagínate, 10 años ha llevado el combate contra esta enfermedad y no se ha podido derrotarla, entonces no habría surgido pues todavía una estrategia esperanzadora, ¿no? ¿No? Porque todavía no, la medicina no habría tenido los elementos de juicio para poder contrarrestarla con eficacia, ¿no? Alternativa C. Si se perdiera la lucha contra el reloj, en esa lucha, esa batalla, entonces ya no habría forma de combatir la tuberculosis, pues porque es una bomba de tiempo, ¿no? Que nos puede estallar en las manos. Alternativa B. ¿Cuál es el tema central? Entonces el tema central tendría destacar la nueva estrategia esperanzadora contra la tuberculosis. Fundamentalmente el autor, ¿no? Habla sobre eso, ¿no? Listo, secuencia correcta entonces era CCCBC. CCCBC.
Listo, nos vamos al texto 6. Vamos a bajar un poquito. Un poquito acá para no separar tanto de las preguntas. Ahí está. Ya. ¿Cuál de las siguientes palabras podría reemplazar apropiadamente al término emplazamiento en el texto? Ya, sinonimia contextual. ¿Cuál de las siguientes expresiones resume mejor el texto? Nuevamente, como el texto anterior, ¿no? Cuando te piden así, mira, el 90% es el texto por la idea principal paralelo, ¿ya? Tienes que encontrar, así como hiciste en el caso anterior, una frase que sintetice todo, todo. Ya no está al principio, no está al centro, está al final. Está en toda la lectura, ya tienes que cotejar ahí, comparar. En el texto se habla de unas tablillas halladas, entonces si esas tablillas versaran, o sea, trataran sobre temas astronómicos, ¿qué se puede extrapolar? Es una pregunta de hipótesis, de extrapolación, ¿ya? ¿No? En el texto se dice que no se habla de astronomía, se hablará de otra cosa, pero en el caso de que hablaran de temas astronómicos, ¿qué se puede afirmar? ¿Cuál de los eventos denunciados no se deriva del texto? O sea, no es una inferencia. Hay 3 inferencias acá. Hay una que no lo es. ¿Cuál sería? ¿Y cuál es el tema central? ¿Cuál sería el mejor título para el texto? ¿Ya? Tema central, título. Listo. Te doy unos minutos. ¿Ya?
A ver, milagros, texto 6, ¿no? A ver, milagros. Verifica la 1, 2 y 3. Las 3 primeras milagros, a ver qué pasó, a ver, caramba, hubiera sido una más si ya hubieras hecho 3 aciertos, ¿ya? A ver, 1, 2 y 3 milagros, a ver, todavía hay tiempo. A ver, María Alvarado, ¿no? Ah, no, María Alessandra, perdón. Sandra, a ver, verifica la 2, 3, 2, 3, muy bien María Alessandra, la 2 y la 3. Yanela verifica la 3, sí, la 3, muy bien, Yanela, entonces damos 2 minutos, muy bien, 2 minutos. Ivonne, verifica la 1, muy bien, Ivonne, muy bien. Verifica la 1, 2 minutos para ese texto, 2 minutos. Matías, verifica la 1 y 3. Muy bien, Matías. 1 y 3, verifica. Muy bien, 2 minutos. Gabriela, verifica la 4. Muy bien, Gabriela, verifica la 4. 1 minuto, 1 minuto. Muy buenas respuestas. 1 minuto. Milagros. La 3, Milagros, la 3. María, la 2, sí. La 3, no. Gracias. Listo, tiempo. Gracias. ¿Ah? Bien. Claro, emplazamiento, ¿no? Tablillas, encontrarse en el emplazamiento, en el lugar. O sea, emplazamiento me da idea de localización, de ubicación. Entonces sería la C. La siguiente expresión resume, ¿cuál sería? Que en Sumeria y Babilonia los escribas, ¿no es verdad?, desempeñaban diversas funciones y poseían muchos y variados conocimientos. Mira cómo te da esa información a lo largo del texto. ¿Qué los obtenían dónde? En escuelas especiales. Alternativa C. Si las tablillas halladas versaran sobre temas astronómicos, ¿se sabría que los escribas también tendrían conocimientos de astronomía? Es buen distractora, porque acá se está trabajando el criterio de la jerarquía. Si bien es cierto, es verdadero la A, pero mayor peso, porque acá en el texto te hablan de qué, cómo eran utilizadas las tablillas, ¿sí o no? Contienen de un lado la escritura regular del maestro y el otro el intento de copia hecho por el alumno. Comienzan solo con signos silábicos y luego pasan a formar listas de palabras. O sea, cómo eran empleadas, cómo eran aplicadas. Entonces, si las tablillas versaran sobre temas, solamente tendrían conocimientos de astronomía o se conocería cómo aplicaban los escribas su conocimiento de astronomía. Evidentemente esto, la que tiene más fuerza, más jerarquía, sería la C. Cuidadito. Escoge, cuando tengas 2 probables,
Siempre escoge la que sea más contundente, acorde a cómo el autor está exponiendo las ideas, ¿ya? Alternativa C. ¿Cuál de los siguientes enunciados no se deriva? Se deriva la A, se deriva la B, se deriva la C, más la D no. Las escuelas de escribas y egipcias eran diferentes a las babilónicas, eso no se deriva del texto, eso se dice explícitamente, ¿no? El elemento fue mayor en proporción que el de Egipto, solamente se dice, ¿no? Eh, ¿Cuál es el tema central entonces? Destacar los roles, o sea, las funciones, la importancia y la formación de los escribas en Sumeria y en Babilonia. Alternativa D. ¿Correcto? Muy bien. Secuencia correcta. C, 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 D, D. C, 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 D, D. Listo, nos vamos al texto 7. Vamos a bajarlo un poquito. Ya, texto 7 que también está pequeñito. Dice ahí, uno de los deseos del autor sería ¿cuál? En torno a sí mismo el autor evidencia que pone de manifiesto en torno a él respecto de lo que es el hombre que afirma el autor. Para el autor una imprudencia sería ¿cuál? ¿Y cuál es la intención del autor? Se dice que todo texto tiene un propósito comunicativo. ¿Cuál es? Listo, unos minutos.
A ver, no he recibido todavía respuesta. A ver, unos 2 minutos, por favor, para ese texto 7. A ver, Dayanara, texto 7. La 1, 2. 1, 2. Es muy bien, Dayanara. 1, 2, verifica. 1, 2. Luis. La 5, verifica la 5. Muy bien, Luis. Luis, por favor, me has tipeado 6. Son 5 preguntas. A ver, por favor, ¿puedes corregir, Luis Ángel? Por favor, corrige. María Alessandra, a ver. Todo bien, todo bien. Ya, un minuto, sí, Luis. Sí, la última, Luis, muy bien, la última, a ver. 2 minutos, 2 minutos. 2 minutos. A ver, buenas respuestas también, buenas respuestas. A ver, 2 minutitos más, ¿ya? 2 minutitos. A ver, corrijan o propongan. Luis, la 5, sí, es correcta, Luis. Ya, queda, Luis. A ver, ahora sí, un minutito, ahora sí, un minuto, por favor. Ya, tiempo prudencial para ese texto. Fabricio, la 2. Muy bien, Fabricio, la 2. Bien, Fabricio. Ya, va venciendo el tiempo. Listo, tiempo. Gracias. A ver, en la primera, uno de los deseos del autor sería, lo dice al final, ¿no? No quisiera abusar del poco tiempo y ocio que me quedan empleándolo en descifrar en semejantes dificultades. Emplear adecuadamente el tiempo en su tarea inquisitiva, ¿no? De averiguar qué es el hombre, ¿no? En torno a sí mismo, el autor evidencia, pero yo que estoy cierto de que soy, no conozco aún bastante claridad quién soy. O sea, un conocimiento parcial de lo que es alternativa de. Respecto a lo que es el hombre, dice, ¿qué es el hombre? No puedo decir simplemente que es un animal racional, porque eso me llevaría a insensiblemente a infinidad de otras más difíciles y embarazosas. O sea, definir al hombre que admite evidentemente que no es sencilla su definición. Para el autor, una imprudencia sería mucho cuidado de no confundir por imprudencia alguna otra cosa conmigo. Una imprudencia sería confundir alguna otra cosa consigo mismo. A. La intención del autor, evidentemente, es decir qué cosa es, ¿no? O sea, determinarse a sí mismo, definirse a sí mismo. Alternativa C. Secuencia correcta, entonces, A, D, A, A, C. A, D, A, A, C. Listo, texto 8. Voy a subir un poquito esto. Ahí está. ¿Cuál es la tesis desarrollada por el autor? Y es un texto argumentativo. La tesis, recuerda que es la idea principal en un texto. ¿Dónde está la tesis? Ya, ahí tienes que ubicar. La refutación del autor se fundamenta y el autor contradice algo. Ya, ¿en qué se basa esa contradicción? El autor postula, plantea que lo intelectual, lo afectivo y lo psicomotor son ¿qué cosas? Son esos factores.
¿Cuál es la aseveración congruente? Ya pregunta por compatibilidad, ¿no? ¿Cuál es la que está de acuerdo a lo que el autor manifiesta? Y el vocablo mundo se traduce como ¿qué? Listo, unos minutitos. Ya.
Ya. A ver. Ya. A ver, Luis. Verifica la 1, 2. 1, 2, 5. A ver, Luis Ángel, 1, 2, 5. Caramba, hubiera sido uno más para que sean 3 aciertos, lo mínimo que se solicita. Gracias. María, verifica la 1, 2, 3, 5. María Alessandra, 1, 2, 3, 5. 2 minutos, 2 minutos para ese texto, ¿sí? A ver, 2 minutos más para ese texto. A ver, me ponen texto 8, por favor. A ver, ¿quién? A ver, Matías, Ivonne, ya no está. Ya no sé a quién dije. María, creo, Ivonne creo que no te dije, ¿no? 1, 2, 1, 2, 5. Ivonne, gracias. Matías, 1, 2, 5 también. Gabriela, 1, 2, 3, 4, mucho. Luis Ángel, la 1 no es. Ángel, la 5, sí es la 5. Dayanara, 1, 2, 3, no. Milagros, 1, 2, 3, no. Melanie, 1, 2, 3, 3 también. No se supera los Yair, los 2 aciertos. 1, 2, Yair, 1, 2, 3. No. A ver, bien, va quedando unos minutos. A ver, explico. Mira, ve. Mira el texto en la pantalla. Mira, ¿cuál es el tema? El tema es la educación, evidentemente. A lo largo del texto, mira, una educación, la educación, la educación, la educación. Cuando hablamos de la educación, hablamos de una educación auténtica. Le preocupa una educación integral u holística, ¿ya? Decir holístico viene del étimo holo, que significa todo. O sea, una verdadera, una auténtica, una educación integral. Entonces, el autor, ¿cuál es la tesis? Me pregunta acá, ¿cuál es la tesis? Acá está la tesis. La educación debe desarrollar procesos de hominización, socialización y culturación para que sea realmente una educación integral, auténtica, de carácter holístico y no simplemente pues se refieren, ¿no?, a lo intelectual, lo afectivo y lo volitivo, o bien a lo cognitivo, lo afectivo y lo psicomotor. ¿Ya? Es algo más, ¿no? Involucra todos estos procesos, ¿no? Y en todos ellos está lo intelectual, lo afectivo y lo psicomotor, está ocurriendo de manera permanente. Entonces, acá sería C, ¿no? Que lo intelectual, lo afectivo y lo psicomotor son fundamentalmente en la llamada educación integral. Son fundamentales, acá sería, perdón, fundamentales. Eso sería, acá se han enfocado en el tipeo.
Lo intelectual, lo afectivo y lo psicomotor son fundamentales en la llamada educación integral. C. La refutación del autor se fundamenta en qué? En que no debe entenderse de esta única manera, ¿no? De esta manera, pues, como algo excluyente, como algo parcial, debe ser algo integral. Entonces, la refutación se fundamenta, se basa en un cambio categorial, de categorías, ¿no? De categoría. Alternativa C. El autor postula que lo intelectual, lo afectivo y lo psicomotor, dice, está ocurriendo de manera permanente. Subrayo esto. Está ocurriendo de modo permanente. O sea, son factores recurrentes. Profesor, ¿por qué no contingente? Contingente es probable, y acá se está hablando de que son necesarios. No son prescindibles, sino imprescindibles. Prescindir es lo que se puede omitir, descartar. Delimitables es lo que se puede recortar, ¿no? Limitar. Ah, ya, Luis, discúlpame, si he cometido ese error, discúlpame, ¿no? Ya, entonces sería una más, ya serían como 3, ¿no? 3 aciertos, Luis. Listo. Y la última, ¿no? Perdón, la 4. Una aseveración congruente con el texto sería que, acá dice, un ratito, para esta pregunta, dice, decir que la educación ha de tender a desarrollar lo intelectual, lo afectivo y lo psicomotor en las personas resulta, en el mejor de los casos, solo un aspecto de la educación. Ese aspecto es el de la hominización, y solo parcialmente. O sea, es necesario, pero no totalmente. Entonces, ¿cuál es la aseveración congruente? Que la hominización es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Porque se necesita algo más. El vocablo mundo dice, y plantean que una educación que abarque esos 3 mundos es ya una educación integral. Esos 3 mundos, esos 3 planos, esos 3 consecuencias, hipótesis o facetas. Esas 3 facetas o aspectos. Alternativa D. Faceta como aspecto, ¿no? Mundo como aspecto. Secuencia correcta, entonces, CCD, BD. Repito, CCD, BD. Es lo correcto. Listo, chicos, dejo de compartir. De esa manera estamos terminando nuestra jornada. Les agradezco la participación. Estamos avanzando. No, las gracias a ustedes más bien. Y sigan perseverando, chicos, ¿ya? Conmigo será Dios mediante, si Dios quiere, ¿no? Siempre. Hasta la próxima sesión, ¿ya? Hasta luego. Continúen ustedes con su jornada. Permiso.